Buenas a todos, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando una tarde magníficamente buena con todos los vuestros. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de lo acontecido, los desempates del Campeonato Mundial de Ajedrez, que, como todos sabéis, se ha disputado en Londres entre el actual campeón Magnus Carlsen y el aspirante Fabiano Caruana. Como todos sabéis, tras 12 partidas a ritmo clásico, el resultado fue de 12 tablas con un balance global de 6-6, y en el día de hoy llegamos a esos desempates donde en principio se iban a disputar 4 partidas semi-rápidas a ritmo de 25 minutos más 10 segundos por jugador. Todos sabéis que en los ritmos rápidos hay muchísima más adrenalina, muchísimos más nervios y se cometen muchísimos errores, incluso al máximo nivel mundial. Hemos disfrutado realmente de un día bonito de ajedrez, muy emocionante, con todos vosotros, con todos los aficionados en la transmisión de Chess24, y queríamos hacer también un resumen para toda esa gente que no ha podido seguir la transmisión, bien porque tuviera una cita, bien porque tuviera que trabajar o porque tuviera que sacar al perro a defecar. Hay infinidad de motivos por los cuales quizá no habéis podido disfrutar de la transmisión, y por eso que os traemos este resumen bien analizado y desmenuzado de todas las partidas disputadas en el desempate. Me dejo de rollos, que ya sé que soy un cansino, y me pongo a ver qué sucedió en las 64 casillas. En este desempate se sorteó que Magnus Carlsen empezara con las piezas blancas, quiero decir, fue el resultado del sorteo, y por tanto en esa primera partida Magnus con piezas blancas, Fabiano con piezas negras. El noruego, el vikingo, el almendrado, decide abrir con C4, apertura inglesa, a lo que Fabiano responde con E5. Ya hemos visto algunas partidas en el formato clásico de este match por el título mundial, en el que ambos jugadores, bueno, pues Magnus empezó con C4, Fabiano respondió con E5, caballo C3, caballo F6 y G3. Esta es la primera sorpresa de Magnus para este desempate. Ya sabéis que en las partidas clásicas, en varias de ellas, Magnus optó por la jugada caballo F3, pero G3, por supuesto, es una jugada que se emplea muchísimo y que rápidamente va a por el fianchetto del alfil de F1. Aquí Fabiano Caruana jugó alfil B4. Existen muchísimas posibilidades, por supuesto. D5 es una jugada razonable, incluso la jugada C6, caballo C6, pero Fabiano Caruana realiza la jugada alfil B4, jugada supernatural de desarrollo, y se prepara para poner a su monarca a buen recaudo. Aquí Magnus ya emplea una jugada muy secundaria, y es que solo hay unas 30-40 partidas en mi base de datos con la jugada E4. ¿Vale? Por supuesto, la jugada principal aquí es alfil G2, incluso caballo F3, pero E4 es una jugada que no se emplea tan a menudo en esta posición. Muchas veces cuando yo estudiaba la inglesa de pequeño me decían: oye, Pepe, no juegues E4 cuando un alfil puede venir a C5 de un solo golpe. Es verdad que aquí el negro ha perdido un tiempo, ya que ha colocado el alfil en B4, es decir, para llevarlo a C5 perdería un tiempo, pero incluso esta posibilidad sería interesante. ¿Por qué digo que colocar un alfil en C5 es interesante en estas líneas? Porque el blanco se ha debilitado mucho en esta diagonal. Por supuesto, nada grave para el blanco, pero el alfil está muy bien ubicado en la diagonal A7, G1. Sin embargo, tras E4, las negras se enrocaron en corto. De nuevo, otro podría estar preguntando: Pepe, por enésima vez, tus milongas, ¿qué pasa si como en C3 y en E4? Hay que decir que incluso tanto comer de D como comer de B es posible. Si comes de D y caballo por E4, existe la jugada dama de 5 con ataque doble al potro de E4 y al peón de E5, lo que significa que el blanco va a recuperar el peón y va a gozar de la pareja de diablillos, de la pareja de alfiles con una mejor posición. Lo mismo ocurriría tras B por C3. Si el negro decide capturar en E4, viene dama E2, y cuando el caballo de E4 sea expulsado, entonces capturaremos en E5 con la pareja de alfiles. Así que Fabiano Caruana no cede su pareja de diablillos y realiza la jugada enroque corto supernatural de desarrollo. Magnus Carlsen juega caballo G2. Ahora, siempre que las negras capturen en C3, podemos recapturar de caballo sin ni siquiera debilitar nuestra estructura. Por eso el negro jamás va a tomar en C3 en estas posiciones. Fabiano Caruana juega C6, controlando la casilla de 5 y quizás soñando con realizar la ruptura central. Por supuesto, Magnus Carlsen no lo permite. Aquí D5 simplemente perdería un peón. Es verdad que es interesante este tipo de posiciones, donde el negro puede jugar caballo B7 y caballo B6, pero quizás es un poco lento. Cuando las blancas jueguen en roque corto, podrán continuar en el futuro con A3, D4 y gozar de una buena posición. Aquí Fabiano decide jugar A6. Una jugada que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque prepara la ruptura B5. Como no podemos jugar D5, quizá va a ser más interesante jugar con D6 y B5, que parece ser que el blanco no lo puede evitar. Magnus Almendrado decide enrocarse en corto y Fabiano juega B5. Y ahora es un momento muy importante de la partida. Quizá la siguiente jugada es una jugada
que no es tan fácil de entender para aquellos que están comenzando. Hay que decir que C por B5 es una posibilidad. A por B5 y D4, ¿vale? Las negras jugarían con D6, la posición es súper interesante, pero Magnus juega D4 directamente, pasando del tema. Por supuesto, ahora si las negras comen en D4, podemos recapturar de dama, ¿verdad? Y defender el peón de C4 a la vez. Las negras jugaron D6 para mantener la tensión central y ahora Magnus dice, ¿sabes qué? ¿Que quieres tener gemelos Carlitos? ¿Que quieres comerte el peón de C4? Pues cómetelo, paso de ti, juego A3. Decisión importante para Fabiano Caruana ahora en este momento. Bien, porque puede quitar el alfil, que estará expuesto a una jugada como B4 que seguirá ganando tiempos para la blanca, o puede ceder la pareja de alfiles y zamparse el peón de C4, ¿verdad? Es una jugada a considerar también, ¿no? Las dos posibilidades son muy razonables. Fabiano Caruana juega alfil por C3. Hay que decir que si alfil A5, B4, por ejemplo, alfil B6, C5, esta posición parece que las blancas tienen un poquito más de espacio, aunque el negro estaría muy muy sólido. Pero Fabiano Caruana tiene un poquillo de hambre, dice, hoy en el buffet me han puesto un zumo de estos de máquina que está asqueroso, yo que estaba esperando mi zumo de naranja natural exprimido, con mi tostada de jamón serrano con aceite de oliva, y de repente me encuentro ahí una ruina de zumo lamentable con un pan hecho pedazos. Dice, bueno, pues venga, yo como en C3 y como en C4, que tengo un poco de hambre. Jugada súper razonable, pero de doble filo. ¿Por qué? Porque el negro ha ganado un peón, pero ha perdido la pareja de alfiles, y tras la captura en E5, la estructura de peón es muy lamentable, como podéis ver. Es decir, lo que os quiero decir, fijaros ya, no sirvo ni para pienso. No puedo conectar dos palabras seguidas ya, ¿no? Estoy fundido de tanto ajedrez. Lo que quiero decir es que si el blanco logra recuperar el peón de C, si logra capturar el peón de C4, estará mucho mejor, debido a que su estructura de peones es bastante más sana y además de que gozamos de la pareja de alfiles. Por tanto, el negro tiene que tener mucho cuidado y tratar de defender ese peón con uñas y dientes. Magnus juega caballo A4, jugada súper interesante, buscando la casilla C5. También la casilla B6 es débil. Una de las maneras naturales de defender el peón de C4 por parte de Fabiano es con la jugada alfil E6. Y el alfil en E6 estará expuesto a algún salto del potro a C5, ¿verdad? Por eso la jugada caballo A4 es tan interesante. Alfil E6 por parte de Fabiano Caruana igualmente. Hay que decir que, por ejemplo, si caballo C5, la jugada podría ser dama E7, y si caballo por E6, dama por E6, todavía no está claro cómo terminamos de recuperar el peón de C4. Aquí había jugadas muy interesantes, por ejemplo, lanzar el Facundo a F4, era una jugada muy interesante tratando de abrir la posición. Además, evita el desarrollo natural de las piezas con caballo BD7, porque ¡pum!, F5 vendría para rematar la faena y, bueno, la posición aquí era complicada. Sin embargo, Magnus decide jugar dama por D8, torre por D8 y alfil E3, ¿vale? Buscando la casilla B6. Ahora, por ejemplo, la jugada caballo B6 sería una amenaza, es decir, si el negro hace una estupidez como H6, ¿verdad? ¿Que quién va a hacer H6 ahí en esa posición? Nadie, ¿verdad? Ni el fontanero. Viene caballo B6, torre A7 y caballo por C4 con ataque a la torre de A7 y al peón D5 con ventaja decisiva para la blanca. Es por eso que tras alfil E3, las negras juegan caballo BD7, cubriendo la casilla B6, cubriendo las casillas C5, y Magnus juega F3, sosteniendo el centro, una jugada súper interesante. El plan puede ser traer una torre a C1 y buscar alfil F1. Ahora que hemos defendido el peón de E4, podemos dirigirnos a zampar el peón de C4. ¿Vale? De nuevo, si logramos zampar el peón de C4, aunque sea cediendo la pareja de alfiles, debido a nuestra mejor estructura de peones, ya que el peón de C6 va a sufrir lo que no está escrito, el blanco estaría mucho mejor. Fabiano Caruana busca un poco de actividad en la columna abierta con torre B8. Y no solo busca actividad, sino que planea una jugada que tiene mucho veneno como C3. Por ejemplo, digamos que juego torre a D1, C3 sería muy interesante. No podemos capturar de caballo porque el peón de B2 está atacado, y tras C por B3 vendría alfil B3 con dolores estomacales brutales para las blancas. Es por eso que hay que hacer algo contra torre a B8, y Magnus juega torre C1, ya que ahora C3 no tiene ningún sentido, simplemente por torre C3, y entonces las blancas, bueno, pues simplemente han recuperado el peón y ni siquiera han arruinado su estructura de peones, ¿verdad?
Ahora, sin embargo, Fabiano aprovecha esta oportunidad para meter torre B3, ganando actividad, atacando el diablillo de E3 y torre FE1 por parte de Magnus Almendrado Carlsen. Ahora Fabiano realiza la jugada caballo E8. Hay que decir que torre de B8 era muy interesante, con la misma idea de seguir jugando C3 y tener un ojo puesto en el punto B2. Por ejemplo, digamos alfil F1 para zamparse el de C4, C3, torre por C3, torre por C3, B por C3. Pero incluso esta posición parece que es un poco mejor para las blancas. La torre negra se activa con torre B3, pero ahora planeamos alfil C2, torre B1 y llegar a un final con parejas de alfiles de los que Magnus es capaz de apretar hasta mañana. Ya sabéis, te saca la cremita, te la empieza a extender, dice, uy, qué suavidad en esta posición, cómo te voy a atacar por aquí, por allí, por allá. Y realmente Magnus en este tipo de posiciones es muy preciso. ¿He dicho muy alguna vez? Sin embargo, Fabiano juega caballo E8 para meter un caballo en D6, proteger C4. Alfil F1 atacando C4, caballo D6 y torre C D1. Y aquí viene uno de los momentos claves de los desempates. Vamos a ver, torre C D1 una jugada con mucho veneno. Aquí la única jugada razonable para Fabiano Caruana era caballo B7. Para evitar el salto de caballo a C5. Sin embargo, Fabiano Caruana comete un error bastante importante con la jugada caballo C5. Ya sabéis que es muy fácil criticar desde fuera. Por supuesto, siempre lo hacemos con el máximo respeto. Imaginaros, yo llevo jugando 20 años toda la vida y llevo cometiendo errores desde el minuto 1 hasta incluso todos los que me quedan por cometer, 10.500 millones de errores. Pero caballo B5 parece ser que es una jugada floja, porque permite caballo C5. Que vais a ver que permite a las blancas llegar a una posición con bastante ventaja, pero súper complicada de entender, que vamos a tratar de explicar. Las negras jamás pueden comer en C5, porque viene mate con tomate y aguacate y hasta luego, Luca. Por tanto, el negro debe comer en B2, caballo por E6, F por E6 y alfil por C4. Las blancas siguen un peón abajo, pero fijaros los problemas que tiene el negro en esta clavada. Además que estamos amenazando comer en E6. Y otra amenaza mucho más oculta. Porque si las negras jugaran aquí rey F7, que parece una jugada normal, que defiende todo, con la sencilla alfil por B5, seguido de alfil G5, las negras tienen que abandonar. No puede jugar caballo F6, porque como torre, si quito torre, zampo potro, ¿vale? Por tanto, el blanco estaría completamente ganado. Así que tras alfil por C4, Fabiano Caruana realiza la jugada caballo D4. Magnus simplemente come y de nuevo llegamos a otra posición súper endiablada, muy difícil de comprender, porque tenemos dos posibilidades. Perdóname que me cargo el micrófono y luego el Divi me castiga con pan duro y agua durante 2 meses, ¿vale? Dos posibilidades razonables para la blanca. Una, comer en E6, otra, comer en D4. La verdad que es muy tentador comer en D4 y doblar torre, pero existe un recurso brutal para las negras. Magnus jugó alfil por E6, pero os quiero explicar por qué quizá descartó la jugada torre por D4. Torre por D4, rey F7, y aquí la jugada más natural sería torre E1. Parece ser que el blanco está completamente ganando. Si las negras tienen que jugar rey E7, podemos meter torre D6, va a caer el peón de E6 y incluso existe la jugada alfil E6 y el negro sufre debido a esa clavada. Pero existía un recurso tremendo en esta posición y es la jugada caballo E5 sacrificando a la torre. Y de nuevo este Pepe que me está contando con caballo E5, menudo personaje este tío, ¿no? ¿Qué pasa si me como en D8? Pues que existe caballo por Facundo y increíblemente estos son tablas por triple repetición. Es un recurso bastante conocido en los finales. Con un caballo y una torre el rey no puede escapar. Si te vas a H1 te meto un bombazo en H2 con mate, y si te vas a F1 vuelvo a H2. Si te vas a E1 caballo F3, si te vas a F1 caballo H2, si te vas a G1 caballo F3, si te vas a H1 mate. Por tanto, las negras entablarían. Increíblemente, torre por D4 era la mejor jugada. Pero tras rey F7 existía una jugada realmente súper inhumana, que es rey H1, ¿vale? Rey H1 que gana la partida. Precisamente profiláctica, no gana, pero sí que la ventaja es muy clara. Profiláctica contra las ideas de caballo E5. Si por ejemplo ahora caballo E5 no funciona, torre por D8, caballo por F3, torre E2 y paramos el mate en H2. Magnus, sin embargo, realiza la continuación sumada.
alfil por E6, rey F8, torre por D4 y rey E7. De nuevo, si el alfil se quita, por ejemplo H3, ahora caballo E5, incluso el negro está ganando, ¿vale? Porque como en F3 y luego te puedo comer en E1 y en D8 y tengo ventaja. Por eso el blanco está forzado a comer absolutamente todo en D7. Y llegamos a un final en el que las blancas tienen un peón de más, pero está muy lejos de ser claro. ¿Por qué está muy lejos de ser claro? Porque nuestro rey está cortado, la torre negra está súper activa en séptima fila, tiene un peón pasado que puede correr y tiene mejor rey que nosotros. Por supuesto, estos peones también corren, tampoco se quedan quietos, ¿no? Pero la posición todavía es muy compleja, existen muy buenas posibilidades de tabla. Torre de 1 por parte de Magnus, rey E6, la idea de Magnus es que el rey de Fabi no logre pasar, apoyar el peón de C, y F4, ya empieza a correr con el Facu. C5 también dice Fabiano Caruana, que tú corres, pues yo también corro. Torre de 5, cuya idea es, si las negras siguen avanzando, colocar la torre por detrás, que siempre es muy interesante, para vigilar el peón de C, y para que el rey no pase también, ¿vale? Cortarlo desde la quinta fila. Torre C2 de Fabiano, H4, la idea de Magnus también es meter un F5 jaque y cuando el rey vaya a F6 que no pueda penetrar por G5, porque hay muchas posiciones en las que si el rey negro incluso con el peón en H2 se logra infiltrar por F3, incluso estaría amenazando mate. Uy, espero que esté grabando siempre me pasa igual, ¿no? Nunca compruebo si empiezo a grabar este vídeo con sonido o no. La verdad que se me quedaría una cara de cipote total si llevo aquí 20 minutos grabando y luego tengo que volver a empezar. Recemos porque no. Luego siempre al final del vídeo digo, por favor, que se escuche, H4, C4 por parte de Caruana, que también empieza a correr F5 jaque, rey F6, torre C5 y H5 por parte de Fabiano, parando el avance de los peones en el flanco de rey. Y ahora Magnus Carlsen juega rey F1, tras lo cual Fabiano Caruana juega torre C3 y tras rey G2, torre por A3 y llegamos a este final con el rey en E5 que parece ser que son tablas. Pero qué difíciles son los finales de torre. Son uno de los finales más complejos, ¿vale? Parece ser que, bueno, uno puede pensar que cuando quedan pocas piezas el ajedrez es mucho más sencillo, pero nada de eso, ¿vale? Los finales de torre, ya os digo yo, que son increíblemente complejos. Prueba de ello, el rancho colapso que está a punto de venirse en esta posición. Magnus juega torre C7 y ahora Fabiano Caruana comete un error garrafal que le va a hacer entrar en rancho colapso y perder la partida. Os voy a explicar, la idea de las blancas es muy sencilla, comerme el de G, comerme el de H y ganar la partida. Incluso si tú te comes estos dos, con estos dos peones ligados contra nada, bueno, esos dos peones corren absolutamente solos. Entonces, la clave en esta posición era jugar torre A2. ¿Por qué? Si rey H3, rey por E4, ahora si torre por G7, la clave es no comer en F5, sino jugar torre A1. Y uno podría pensar, oye Pepe, pero ¿qué pasa si torre G5 para comer el peón de H? La clave es que vamos a amenazar mate con rey F3. Única jugada, rey H2, torre A2, rey H3, torre A1 y tablas por triple repetición. Sin embargo, Fabiano Caruana decide capturar en E4 y este es un error garrafal, porque ahora Magnus mete el primer bombazo, el primer ratatá, ¡bum! ¡Ratatatata! Torre 7, jaque intermierda, ganando la partida. El rey ahora no tiene la casilla F3, se ve forzado a capturar en F5 y tras torre por G7, ahora sí que voy a comer el peón de G5 y ya nunca vas a tener los temas de mate en F3 porque habrá un jaque en F5 y luego comeré en H5 y se acabó lo que se daba. Rey F6, torre G5 y este final está completamente ganado. ¿Vale? Simplemente es poner el rey por detrás y H5 en caso de A2. Bueno, simplemente coloco el rey en H2, ¿vale? Para que no saquen la torre. Y luego G4, G5, torre A7, G6, H6 y se gana la partida. Rey H7, Magnus ya juega G4, rey G7, rey H4, A2, que amenaza jaque y coronar. Pero con rey G5 ya la partida está completamente ganada. Y Magnus Carlsen en este 2 contra 0 acabó ganando la partida. De hecho, Fabiano se rindió ya. Esto es un final completamente ganado. Y Fabiano Caruana perdía la primera partida. Primer punto para Magnus Carlsen, que ya sabéis que es durísimo, a ritmo rápido, más duro que mojón de Robocop, más duro que una tarta de tornillo, que un sándwich de yunque. Y Fabiano Caruana ahora tenía una tarea terriblemente compleja. A falta de 3 partidas en la segunda con las piezas blancas tenía que salir
tenía que salir a por la victoria, ¿no? Así que, bueno, vamos a mostrar esa segunda partida. Aquí probablemente el pobre estaría ya confundido. Además, tendría el rey por E4 en la cabeza. Hablando de personas confundidas, ¿no? No sé si os he contado una historia. Yo vivía con dos nepalíes en Italia, en L'Aquila, cuando estudié el máster allí de modelización matemática. Y mi amigo Reri, ¿no? Que ahora vive en Polonia, pues un día el chaval no estaba acostumbrado a beber, ¿no? Y un día pues salimos de fiesta y tal, se tomó un par de copas y el tipo fue a la calle pensando que iba a orinar en un árbol y resultó que estaba meando sobre un coche de carabinieri, de policía italiana, ¿no? Así que empezaron a perseguirlo el pobre, al final lo detuvieron, bueno, una historia muy larga, mi pobre amigo Reri, que a partir de ahí empezamos a llamarlo Rerivinieri por sus meadas en coche de carabinieri, pero bueno, es otra historia, no sé por qué meto esto aquí, pero bueno, un saludo al gran Reri. Y Fabiano Caruana abría con E4, Magnus Carlsen seguía empeñado en esa siciliana. Caballo F3, caballo C6, recordad, segunda partida de los desempates y de nuevo entraba Magnus en una defensa pelicán con caballo F6, caballo C3, E5. Bueno, caballo de B5 que amenaza D6, Magnus Carlsen juega D6 y Fabiano volvía a repetir esa línea con caballo D5 que ha empleado tanto en las partidas clásicas y en la que hemos visto tantas partidas de combate entre uno y otro. Por supuesto, la idea de caballo D5 fuerza la captura en D5, si caballo por E4 vendría caballo BC7 ganando la partida, caballo por D5, E por D5 y Magnus vuelve a repetir la opción que empleó en su última partida a ritmo clásico con caballo E7. Bueno, ya sabéis que este caballo va a tener que ser desplazado a F5 o a G6 para darle vía libre al diablillo de F8 y poner el rey a buen recaudo. Fabiano juega C4. Mil veces explico con A6, que no vea ninguno de vosotros, de los que está viendo el vídeo, que me hace A6 en esta posición, ¿vale? Porque os pego un tirón de oreja, ya que dama 4 gana la partida instantáneamente. Se amenaza tanto caballo C7 como caballo D6 mate, y si A por B5 vendría torre, dama por A8. Si alfil D7, caballo por D6 mate, ¿vale? Las negras jugaron caballo G6 y dama A4 por parte de Fabiano Caruana, que amenaza otra vez la descubierta con caballo C7 o caballo D6. Alfil D7 por parte de Magnus. Ahora sí que se amenaza la jugada A6 y Fabiano juega dama B4, desclavándose y amenazando zamparse el peoncillo de D6. Recordad que en la partida de la última partida, la partida número 12 de clásica, Magnus jugó alfil F5. Sin embargo, hoy en las rápidas decide cambiar y juega dama B8. Otra jugada súper lógica que defiende el peón de D6, se prepara para expulsión a casita por Navidad del potro de B5 y luego posteriormente continuar con el desarrollo para poner el rey a buen recaudo. La en H5 en esta posición para avanzar este peón y metérselo hasta la garganta, pero Magnus para con H5. Alfil E3 y A6 por parte de Carlsen. Ahora Fabiano juega caballo C3 en esta posición y fijaros que es una posición parecida a la del otro día. Hay que decir que en esta posición las blancas quizás están amenazando jugar caballo A4 y caballo B6, que la verdad sería muy doloroso para las negras. Es por eso que Magnus juega de una manera concreta con A5, expulsando a esa dama. Dama B3 y Magnus sigue confiando en el peón Aristóteles, que lo avanza hasta la casilla A4. Este era un momento complicado también, ¿no? Las dos jugadas que a mí me parecían más humanas era dama B4, volviendo a una casilla donde presiono D6, o dama D1. Dama D1 es una jugada que en combinación con alfil E2 estaríamos metiendo una presión enorme sobre el peón de H5. La verdad que dama B4 existe un plan muy bonito por parte de las negras para molestar a esa dama, y es el plan con alfil E7, alfil D8 y alfil A5. ¿Vale? Dándole mucha vida a un alfil de E7 que parece un alfil triste, un alfil que le hacían bullying, que le quitaban el bocadillo en el colegio, un alfil que ya se siente el rey del mambo ahí, que viene rumboso por A5 y empieza a buscar diableo. Así que, bueno, dama de 1 me parece más natural, de hecho es la que emplea Fabiano Caruana en esta posición. Como digo, ahora problemas para Magnus, ya que tras alfil alfil E7, atacando en H4, G3, las blancas amenazan alfil E2 y alfil por H5, muy difícil de evitar. Sin embargo, Magnus encuentra un recurso bastante natural y es la jugada dama C8. La idea va a ser meter un alfil en G4 para evitar que las blancas acaben zampándose el peón de H5. Alfil E2 de Fabi y alfil G4, ¿vale? Ahora, Fabiano Caruana realiza una jugada súper natural, que es torre C1. Existían otras posibilidades interesantes, por ejemplo F3,
¿verdad? Caballo por A4, aquí no me la hagáis porque os como en E2, ¿vale? Si coméis de dama, viene torre por A4, si coméis de rey, viene dama por C4 y dama por A4. Así que Fabi juega torre C1, recordándole a la dama que puede tener problemas en ciertas posiciones. Magnus, sin embargo, come en E2, dama por E2 y dama F5. Una jugada súper lógica que defiende el peón de H5 y que permite el enroque de las blancas en la siguiente, de las negras, perdón, en la siguiente posición. Hay que decir que en todo este tipo de posiciones, una vez el blanco se haya enrocado en corto, pueden existir muchos sacrificios en H4. Un alfil por H4, un caballo por H4, etcétera, etcétera. Este es otro momento importantísimo para el desenlace de los desempates. ¿Por qué? Porque ahora Fabiano Caruana decide arriesgar muchísimo con su siguiente jugada. Existían planes mucho más sólidos, relacionados, por ejemplo, con ocupar la casilla E4. Digamos una jugada como alfil D2 para caballo E4. Luego, por ejemplo, planes con alfil B4 para presionar en D6. Aseguraban a las blancas una bonita posición interesante para jugar. Pero Fabi, que ha demostrado un carácter tremendo de ganador en este mundial, se tira al cuello con C5. Bueno, después de esa primera derrota sabía que tenía que salir a presionar en esta segunda partida. Y de nuevo me están diciendo el Mr. Milonga ¿qué pasa con Mr. Milonga? ¿Qué pasa si me como en C5, Mr. Milonga? Bueno, el tema es que hay un detalle táctico importante y es que las blancas pueden capturar en C5. Ahora, si alfil por C5 vendría dama B5 jaque. Hay que decir que Magnus no jugó D por C. Simplemente estamos viendo qué pasaría en esa línea. Perdonadme. D por C, alfil por C5, alfil por C5, dama B5 jaque, recuperamos la pieza y el negro tiene dificultades para enrocarse debido a esta diagonal. Esto unido a que tenemos un peón pasado importante en D5, ya que el caballo de G6 no es la mejor de las piezas, proporcionaban a las blancas una ventaja interesante. Sin embargo, Magnus decide jugar en enroque corto y dice, oye tío, paso de ese peón de C5, pero por supuesto esto le da a Fabiano la opción extra de crear un peón pasado ya con C6, tal y como pasó en la partida. Hay que decir que aquí había muchas jugadas interesantes, por ejemplo C por D6 o incluso torre D1, como nos comentaban algunas personas en el chat de la retransmisión, para si D por C5 D6, pero Fabiano decide meterle el peón hasta el culete a Magnus Carlsen. C6, ahora D por C6 y torre FC8. Por supuesto, esto es súper arriesgado también para Fabiano Caruana, porque este peón está quizás sobreavanzado y va a ser difícil defenderlo también. Además, esto proporciona a las negras un centro que en el caso de poder movilizarlo va a crear muchísimos problemas al blanco, que recordemos todavía tiene el rey en pelotas en el centro. Única jugada para defender el peón de C6 es dama C4. ¿Por qué? Porque si saltamos con el caballo a D5, existe la jugada dama E4, con ataque doble a la torre y al caballo de D5. Por tanto, dama C4, única jugada. Las blancas tienen ahora sí el plan claro. Quieren meter un caballo en D5, ya que tenemos controlada la casilla E4, perdonadme. Y, bueno, enrocarme en corto y quizá empujar con C7, buscar ahí ganar material con algún caballo B6 en el futuro. Magnus Carlsen decide jugar alfil D8, jugada supernatural, que se anticipa a la jugada caballo D5, que evita el C7 de las blancas. Fabiano Caruana juega caballo D5 y aquí Magnus mete una jugada diabólica que es E4, habilitando la casilla E5 para ese potro de G6 que estaba llorando, que era un potro que estaba triste en G6, era un potro que de nuevo es el amo de la pista. Viene a E5 buscando saltos en D3 y saltos en F3. Y en este momento Fabiano Caruana comete otro error garrafal en esta posición, como siempre. La posición es complejísima, ¿vale? Esto es lo que tiene este tipo de siciliana y es de agradecer tanto a Fabiano como a Magnus que se han metido en este tipo de posición constantemente durante todo el mundial, que todavía no nos acordamos de ese match donde veíamos berlinesa sí, berlinesa también, que sí, que acabó en 12 tablas a ritmo clásico, pero en posiciones de este estilo, donde ambos jugadores iban, bueno, buscando sus oportunidades en posiciones complejísimas. Aquí Magnus mete 4 y está saltando con el caballo a E5. Fabiano juega C7, que vamos a ver que es un error importantísimo y lo vamos a aplicar en un segundo. Hay que decir que, por ejemplo, una jugada como alfil D4 era más humana, ¿verdad? Para evitar el salto del caballo E5, pero la posición era diabólica, por ejemplo, tras alfil A5. Si las blancas juegan rey F1, existía la jugada alfil D2, ¿vale? Con idea de si torre C2, torre A5. Muy difícil de ver con ventaja negra, ¿vale? Aquí es verdad que tras alfil A5, alfil C3, la posición está más o menos igualada.
tras un torre A5 fino de nuevo, pero muy difícil de evaluar. Sin embargo, Fabiano Caruana juega C7 en esta posición. ¡Bum! C7. Y es que tras alfil por C7 de Magnus, buena jugada, caballo por C7, caballo E5 es un bombazo tremendo en la posición. ¿Por qué? Fabiano Caruana juega caballo D5, que vamos a ver que pierde en el acto. Caballo D5, Magnus jugó la bonita rey H7. Hay que decir que caballo D5, la idea es que si caballo por dama, viene caballo E7 jaque y caballo por F5 y las blancas no tienen ningún problema. De hecho, están mejor porque tienen pieza de más. Pero el problema es que tras rey H7, ahora estamos amenazando la dama de C4 y estamos amenazando un jaque en D3 que es mortal. Por ejemplo, si dama E2, vendría caballo D3 jaque, rey D2 y caballo por C1 seguido de dama por D5 y las blancas tienen que abandonar. De hecho, tras rey H7, Fabiano Caruana abandonó. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si dama D5? Dama D5 es una jugada que de momento evita torre por C7, ya que viene dama por A8. La idea de las negras es meter torre por C7 y tras torre por C7 un caballo D3. ¿Vale? Por eso la jugada torre a B8 hubiera sido potentísima igualmente en esta posición. Como digo, la clave es que amenazamos torre por C7, seguido de caballo D3 y zampar la dama de D5. Si hay una jugada como rey F1, simplemente torre por B2, las negras tienen una ventaja descomunal. Es que no te puedes prácticamente mover. Digamos rey G2, rey H3 e incluso torre por C7, seguido de dama por H1, pues mate con tomate. Así que segunda victoria de Magnus Carlsen en el desempate. Esto dejaba a Fabiano Caruana muy agobiado con 2 derrotas y con la necesidad de salir a ganar sí o sí la tercera partida que vamos a ver. Me vaya a perdonar de nuevo como siempre. Yo sé que este resumen se puede hacer muy largo, pero es que creo que era interesante resumir todas las partidas, ¿verdad? También podríamos haber puesto los highlights o bueno, los momentos más importantes, pero bueno, a la gente en general le gusta ver el desarrollo completo de la partida, ¿no? Y además que han sido muy interesantes, ¿no? Bueno, última partida, Fabiano Caruana con las piezas negras teniendo que ir a ganar a Magnus Carlsen con blanca, que es un experto jugador además en secar posiciones. E4 por parte de Magnus, por supuesto. Ahora descartamos la Petrov, ¿no? ¿Quién juega la Petrov teniendo que salir a ganar? ¿No? Es como tratar de salir en fútbol, bueno, con 6 defensas a ganar un partido de fútbol, ¿no? Así que Fabiano Caruana trata de forzar la cuarta partida con la siciliana. Caballo F3 de Magnus, E6. Hay que decir aquí que con D6 Magnus Carlsen tiene varias formas de secar. Una de ellas es con alfil B5 jaque, entrando en estas líneas que son muy sólidas para las blancas, e incluso, como vimos en el match contra Karjakin, en la partida en la que le valían las tablas, encontró una línea con F3 muy sólida contra la Najdorf. Sin embargo, Fabi juega E6 aquí y Magnus, bueno, juega C4, también una de las jugadas más sólidas, buscando estructuras tipo Maroczy. Hay que decir que si Magnus hubiera jugado D4, pues todavía nos quedamos con la curiosidad. Quizá Fabiano Caruana hubiera jugado una Scheveningen, como se dice en holandés. Bueno, probablemente no se diga así, ¿no? Pero sé que dicen algo muy raro. O incluso una defensa Taimanov también, que es una apertura muy agresiva con negra. Nos quedamos con la duda y Magnus juega C4, caballo C6 y D4 por parte del almendrado. C por D, caballo por D4 y alfil C5. Hay que decir que aquí, normalmente, sigue. ¿Se me ha quedado pillado esto? No puede ser. Ahora, sigue con caballo F6, caballo C3, alfil B4 y tras caballo por C6, se supone que D por C6 más o menos aguanta, en ese final más o menos aguanta el negro, pero también la jugada B por C6 es muy interesante para jugar aquí. Sin embargo, Fabiano juega alfil C5, ya desviándose de los caminos teóricos, buscando una posición jugable, y Magnus juega caballo C2 con idea de meter alfil E3 y buscar el cambio de alfiles de casillas negras. Por supuesto, la jugada caballo B3 también era muy natural. Caballo C2 de Magnus, caballo F6, caballo C3 y aquí enroque por parte de Fabiano. Hay que decir que dama B6 era un intento muy directo, atacando el facum, el punto F2, y tras dama E2, caballo G4, parece que las negras están metiendo mucha presión, pero tras la simple caballo D1, luego vamos a expulsar al caballo G4 y vamos a llegar a una posición parecida a la que... En esta posición, Fabiano se enroca en corto y Magnus juega alfil E3.
Hay que decir que ahora creo, desde mi humilde opinión, que comer N3 sería un pequeño error. Por eso Fabiano juega B6. Comer N3, fijaros que llegamos a una estructura Maroczy donde las negras se han debilitado mucho las casillas negras, ¿no? La casilla D6 es muy débil y en el momento en que la negra juegue un D6 va a ser un punto que vamos a poder presionar muy fácilmente. Por eso Fabi juega B6. En el caso de que las blancas capturen en C5, entonces vamos a tener un punto de apoyo muy importante para colocar un potro en la casilla D4. Magnus Carlsen sigue con el desarrollo, alfil E2, alfil B7, enroque, dama E7, jugadas naturales, controlando la casilla D6, preparándose para el trasvase de las torres a la columna D, por ejemplo, donde quizá en el futuro puede buscar un D5, y dama D2 por parte de Magnus, hace lo propio. También comunico las torres, me preparo para traer una torre a la columna D para controlar como si hubiera mañana la única reacción de la que gozan las negras en las formaciones tipo erizo. Es verdad que si el negro logra realizar en buenas condiciones la ruptura de 5, entonces quedará con buena posición, pero normalmente no es tan fácil como vais a ver. Torre F8, torre F1, es que aquí estamos controlando D5 con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Somos sobreprotectores de la casilla D5 y no es fácil. Por eso juega caballo E5, metiendo presión sobre el punto E4. Aquí Magnus Carlsen, sabedor de que las tablas le funcionan. Ahora si dama por C5, estoy seguro de que Magnus estaría feliz con la jugada dama D4, secando prácticamente toda la posición. Por eso Fabiano decide mantener más piezas en el tablero, tratando de dar una lucha más interesante con B por C5. Hay que decir que, fijaros lo buenos que son estos tíos en esta posición, ¿no? Porque aquí, bueno, yo pensaba, digo, bueno, F4 es una posibilidad, pero dama E3 me parece otra posibilidad muy lógica para defender E4 y quizá en el futuro meter F4. La verdad que el orden importa muchísimo, como vais a ver. Si juego dama E3, perdón, las negras pueden jugar D6. Y ahora en caso de F4, el caballo puede dirigirse a C6, donde en combinación con un E5 puede ser instalado en D4 posteriormente, ¿verdad? Sin embargo, si juego F4 directo, el caballo solo puede dirigirse a G6. ¿Por qué? Preguntaréis alguno. Si se viene a C6, ahora F5 con muy buena posición para las blancas. Es por eso que F4 es mucho mejor que dama E3. F4 se viene al tablero, por supuesto, Magnus Carlsen tiene esa capacidad de en ritmo rápido encontrarte la mejor jugada una y otra vez, y caballo G6 para Fabiano Caruana. Dama E3, defiendo el peón de E4, y aquí hay que decir que la jugada D5 era posible, pero que tras infinitos cambios la posición se seca, algo que no le convenía a Fabiano Caruana de nuevo. Es por eso que Fabi decide jugar D6 manteniendo el mayor número de piezas en el tablero para tratar de provocar el error de su oponente, pero Magnus juega súper sólido, juega torre D2, no quiero lío, simplemente traer todas las torres al centro, controlar muchísimo la ruptura de 5 y vamos a ver qué plan tiene las negras. Fabiano juega A6 controlando el salto del caballo B5, torre a D1 y dama C7, dejando la casilla libre al caballo de G6, ¿verdad? Que antes no pudo llegar a C6 de una sola jugada, quizá pueda hacerlo en 3, donde en combinación con un E5 de nuevo puede ser instalado en D4. Magnus juega B3 súper sólido, H3 por parte de Fabi y G3. Otra jugada útil que protege el punto F4, ¿verdad? Y también cuando queramos colocar un alfil F3 para sobreproteger E4, no va a estar expuesto a un salto de caballo a H4. Las negras jugaron torre D7 también para sobreproteger el peón de D6, alfil F3 y, sin embargo, Caruana juega torre 8, con claras intenciones de meter un D5. Fijaros que estamos mirando con ojitos a la dama de E3. Si meto D5, E por D, la dama puede sufrir un toque muy indeseado en esta posición. Pero de nuevo la profilaxis de Magnus Almendrado Carlsen, el vikingo, no tiene límites y juega dama F2 quitándose de la columna. Y Fabi entonces comienza con el plan de reubicación del caballo. Lo quiere dirigir a C6. H3 por parte de Magnus. Una jugada interesante si quiero ubicar el alfil en G2 para que no existan toques con caballo G4. Torre D8 por parte de Fabi y alfil G2 por parte de Magnus. Os podéis imaginar la tensión que vivíamos en la retransmisión, ¿no? Tercera partida, Fabi teniendo que ganar, ambos jugadores ya con menos de 7-8 minutos en el reloj. Y caballo C6 por parte de Caruana. Fijaros que ahora quizá E5 puede ser incluso una amenaza posicional, ¿verdad?
Pero Magnus vuelve a evitar ese tipo de amenazas con la jugada G4. Una jugada muy interesante, ya que contra E5, ahora la idea de Magnus era muy sencilla. Meter G5 y meter un pedazo de potro en D5 que, bueno, crea un dolor de huevo bastante grande, ¿verdad? Ese caballo en D5. Por eso G4 es una jugada tan útil. Dama 5 fue rápidamente jugada por Fabiano y de nuevo la mejor jugada del módulo, si es que este Magnus es una máquina a ritmo rápido, caballo A4. De nuevo, hay una amenaza oculta en esta posición y es la jugada G5 para desviar el caballo de F6 que defiende a la torre de D7 seguido de un caballo por C5. Por ejemplo, si alfil A8, G5, dame, toma y caballo por C5, bombazo. No está defendida la torre de D7, jamás puedes capturar y el negro acaba perdiendo. Es por eso que tras caballo A4, Fabiano Caruana se da cuenta y vuelve a casita por Navidad a comer turrón para defender la torre de D7. Ahora Magnus encuentra una línea, la verdad, muy interesante, ya que simplifica muchísimo la posición y esto es algo que le convenía. ¡Pum! E5. Peón por, caballo por C5, torre por D2, estás forzado a comer, torre por D2, dama por D2 y llegamos a esta posición con igualdad de material. Aquí Fabiano juega alfil A8 tratando de mantener más material en la posición. Si E por F4 simplemente viene caballo por B7, dama por B7 y dama por F4. Y difícilmente vas a estar peor en esta posición con blancas. Con un alfil que es buenísimo, con un peón pasado y un 3 contra 1 que se moviliza muy rápido y con una dama que se puede colocar en casillas negras para evitar cualquier susto sobre el rey blanco. Dama por D2, alfil A8 y F por E5. Y ahora las negras casi que están forzadas a comer de dama. Si comes de caballo, que era muy interesante, aprovechando que el caballo de C5 está tocado, hay una jugada intermierda que es caballo por E6, F por E6, alfil por A8, dama 7 jaque, parece que estamos perdiendo el diablillo de A8, pero existe dama E3, que proporciona ventaja decisiva a las blancas. Es por eso que hay que comer de dama en E5 y caballo D7 por parte de Magnus, tratando de simplificar aún más la posición. Dama B2 por parte de Fabiano, creando una clavada aquí molesta, también presionando el peón de A2, pero Magnus encuentra una línea muy simplificadora. Dama D6, caballo por D7, dama por D7, dama por C2, y aquí la clave no es comer en C6, sino, bueno, si comes en C6 te voy a dar un jaque en B1, te voy a comer el de A2 con jaque y vas a sufrir. Pero Magnus encuentra esta jugada. Dama E8, rey H7 y dama por E8. Tampoco puedes quitar el caballo directamente por alfil E4 jaque, así que Fabiano trató de primero quitarse de esa diagonal con un par de jaques y luego mover el caballo. Dama E4 por parte de Magnus y Fabiano, sabedor de que tenía que ir a luchar, sabedor de que quien puede resolverte los problemas no es el Divi, ni su melena, ni sus cuentas premium, ¿verdad? El Facun trata de crear algo de contrajuego, pero Magnus juega G por F5, E por F5 y dama E3. Y realmente nunca es fácil movilizar el caballo, perdón, los peones. Por ejemplo, si F4, bueno, dama de 3 jaque y contra G6 ya te puedo tirar B4 y empiezo a movilizar yo más fácilmente el flanco de dama. Tras dama E3, las negras intentaron caballo E6, B4 por parte de Magnus, que ya amenaza jugar C5, nunca puedes comer por dama por E6. Hay que decir que aquí Fabiano podía haber buscado las tablas con caballo F4, C5, dama D1, rey H2 y caballo por G2, es una posición muy tablífera, pero no podía buscar las tablas, así que trata de suicidarse un poco con la jugada caballo G5 para buscar un F4, para que no existan jaque, pero realmente las blancas llegan muy rápido con el peón de C. Dama F6 y C6, las blancas están llegando ya prácticamente a coronar. Caballo E6, A4, Magnus no tiene prisa, ya ha conseguido llegar con el peón hasta B5 y los dos peones pasados y protegidos, bueno, son un verdadero dolor de cabeza para Fabiano, que ya entrega prácticamente el mundial en esta posición. Dama F4, de nuevo ataco, no puedo defender por dama por F5, caballo E6, dama D6, ya estoy jugando C7, se viene el final del mundial. Dama 1, rey H2, caballo D4, C7, dama C3 y dama C5, y la posición está completamente de abandono. Dama E3, C8,
F4, dama G4 y Magnus Almendrado Carlsen, se proclama de nuevo campeón mundial de ajedrez en uno de los matches más igualados que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué me queda decir? Ya sé que en este vídeo he hablado mucho, son 3 partidas, he intentado resumirlo lo más posible. Bueno, solo queda, como siempre, agradeceros de todo corazón el seguimiento que ha tenido este mundial. Realmente hemos batido récords de espectadores en un streaming una retransmisión de ajedrez en español. Había casi 33.000 personas, bueno, 33.000 ordenadores conectados en directo. Y bueno, pues simplemente deciros que hacéis que el trabajo de uno sea muchísimo más llevadero. Bueno, toda la participación que tenéis en el chat siempre es de agradecer. Nos sentimos muy acompañados. Ya le decía yo al Divis que hace 5 años empezamos y estábamos solos hablando con una cámara, había 20 personas siguiéndonos y uno eran nuestros primos, nuestras madres y nuestros abuelos, incluso a nuestro perro lo contabilizábamos. Pero bueno, esto ha sido una fiesta al ajedrez, el ajedrez va subiendo, goza de muy buena salud y es muy emocionante como todos habéis podido ver. Así que me despido de vosotros, ha sido un placer estar con todos ustedes en este mundial y nos vemos en el próximo evento importante. Ya sabéis, suscribiros al canal de YouTube, vamos a hacer que crezca un poquito y darle al like o al dislike para que no me veáis el careto nunca más. Me despido de vosotros y ahora sí, por fin nos han dejado estos tíos, después de 12 tablas, disfrutar de varias victorias, ¿no? En este caso de Magnus Carlsen, un genio y figura, sigue siendo el rey del ajedrez mundial. Hasta luego, gente, id por la sombra y mucha lechuguita. Chao, chao. Gracias.